Paola, varias noticias que nos da el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, solamente que yo tengo ahí una discrepancia con él y es que los datos, no es que podamos discutirlos, los datos son hechos, son concretos, el dato eso no es. Sí. Entonces no es cierto que el crecimiento de la economía en el 2022 haya sido del 1%, sino que fue del 7,5% según el DANE. No, es que el ministro tiene esos cálculos, yo creo que se le tuvo que haber trasladado una hoja de Excel. Algo pasó ahí porque además está hablando que la informalidad es que viene cayendo. Yo no sé de dónde saca el ministro. ¿De dónde saca el ministro que la informalidad viene cayendo? No sé. No, la verdad no sé. Perdón, a octubre la informalidad fue del 55.8%, es decir, viene subiendo, no viene cayendo. Vienen incrementando. Lo que pasa es que entrar a discutir unas cifras en un programa de radio al aire es muy difícil. Es muy complicado. Pero a mí me da mucha pena y con respeto se lo digo, ¿no? El gobierno tiene unas cifras y unas cosas en la cabeza que no corresponden con la realidad. Para nada. Sí, ¿no? Son las deja muy pensativo. Reiteradas, que van generando, ¿no? Digamos, un cuento ahí tal. Pero las cifras una falsa creencia. Una narrativa. Una narrativa, gracias por la... ¿no? Sí, claro. Es increíble. Pero ¿sabe que me preocupa mucho el tema del control de precios, por ejemplo? Y usted la tiene que cobrar toda porque usted lo dijo aquí. Imagínese control de precios, pero además súmele a eso que le molestó la pregunta de Paola, porque el caso de AMLO, si no estoy mal, ¿no? Salieron a coñazos con el salario vital del 23.7 y no pensaron, ni calcularon, ni previeron la cascada que se venía. Sí, Felipe. Adicionalmente al costo que acaba de revelar el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, esos 5 billones de pesos, estoy seguro que no los tenían dentro de las cuentas. El incremento en servicios públicos, el incremento en el SOAT, el incremento en la tecnomecánica, el incremento en las multas. ¿Quiere que siga? Felipe, ¿cómo que así que el decreto apenas sale el 29 de diciembre y que hoy apenas es 2 de enero? ¿No deberían haberlo previsto? Sí, pero... El salario mínimo entró a regir ayer entró a regir el salario mínimo. Entonces, ¿cómo así hoy apenas es 2? No. Debe decir dos cositas rápidas. Como hoy es 2 de enero, pues tenemos tiempo. ¿Cómo le parece? No, y ya hoy empezaron... Ya hoy usted vaya y compre trago, está más caro. Vaya pues ya están rigiendo los nuevos impuestos. Vaya, no sé qué, pida por Amazon. Acaba de hacer el ejercicio. ¿Ah, sí? ¿Ya le cobraron? Ya, acabo de hacer el ejercicio con un bien que pedí la semana pasada que me costó $82, ¿no? Unos intercom para mi casa, que son cosas que compran los mayores pensando en la vejez para no tener que desgañetarse desde el cuarto, ¿no? Y ya hoy me aparece a $106 con el impuesto. Miren, me reportan los oyentes, pero por ejemplo, pero todo es una sorpresa. Que ya empezaron a cobrar, ya aumentó, por ejemplo, hay un índice clave para los colombianos que es el pollo asado, ¿no? Y el 1 de enero muchas familias almorzaron pollo asado porque nos acostamos tarde y no hay nada más. Ya empezaron a ver el incremento. Muchos asaderos de pollo ya empezaron a subir los costos. Héctor, 9:26 minutos. Ricardo, un par de cositas rápidas. Una a propósito de la última pregunta que usted le hizo al ministro sobre el tema del aval fiscal, que él, pues, para decir verdad, no pudo responder y dijo que tal vez el ministro de Hacienda podía responder mejor y que quizá por el hecho de que el decreto estuviera firmado por el ministro de Hacienda, había que asumir que tenía el aval fiscal. Pues no, realmente no hay un estudio del impacto fiscal que el decreto tiene y pues ya la comisión autónoma, el comité autónomo de la regla fiscal lo acaba de señalar, va a valer 5 billones de pesos este año y 9 billones de pesos el año entrante. Y entonces la pregunta es, porque nosotros aquí cuántas veces discutimos, por ejemplo, cuando se habla de la reforma pensional o cuando se habló de distintas reformas, siempre le pedimos al Congreso y los congresistas le piden al gobierno que dónde está el aval fiscal, que le digan cuánto va a costar eso y de dónde va a salir la plata, porque es que esa es una obligación que no solo tiene el Congreso. Recuerde usted que han tumbado leyes la Corte Constitucional por eso, y ahora entonces el gobierno en cambio sí puede, mediante un decreto, pues gastar 5 o 9 billones de pesos más. No, el inciso tercero del artículo 334 de la Constitución, que es el que se refiere a la obligación de que las decisiones de las autoridades públicas estén orientadas
a la protección de la sostenibilidad fiscal, obliga a todos y no solo al legislador. Yo creo que ese es un vicio de legalidad adicional a los que ya hemos referido que tiene el decreto de salario mínimo. Pero déjeme decir otra cosa en relación con las cifras. Yo con las cifras sí estoy realmente confundido, porque las cifras son oficiales, como ustedes lo señalaban. El DANE dice, por ejemplo, que la informalidad ha aumentado, que hay más personas que ganan, por ejemplo, menos que el salario mínimo hoy, que que hace un año o lo que fuera. Pero yo estuve revisando unas cifras, Ricardo, y que me llamaron mucho la atención, que son las del número de personas que están vinculadas al régimen contributivo de seguridad social. Es decir, las que pagan seguridad social, que son, digamos, las formales, porque cuando decimos formalidad o informalidad, en realidad la formalidad es estar vinculado a la seguridad social o no. Y resulta que me encontré con esta cifra, Ricardo. Es la cifra oficial tomada de eso que llaman la UGPP, la unidad de gestión de parafiscales y pensiones. Pensiones y parafiscales. Exacto. Esos son los que dicen todos los meses, mire, tantas personas pagaron la seguridad social. Pues bueno, en enero del año 2025, es decir, a comienzo del año pasado, 12.826.000 personas estaban vinculadas, pagaban la seguridad social. En octubre del 2025 lo hacían 14.063.000 personas, es decir, 1.300.000 personas más pagaban la seguridad social entre enero y octubre del año 25. Y ahí quedé yo completamente desorientado, porque si el DANE dice que aumenta la informalidad, claro, pero hay más personas vinculadas a la formalidad, pues yo no entiendo. Pero la otra cosa, minutos, María Consuelo. Vea, de esta entrevista a mí me llama la atención que el señor ministro Sanguino se molestó porque Paola le mencionó la palabra improvisación. Y es que la improvisación ha sido el común denominador de todas las medidas del gobierno, porque es que de la improvisación es que se evidencia, por ejemplo, que no se haya previsto el tema de las administraciones de los edificios, que van a ser una consecuencia de este incremento exorbitante del salario mínimo, sin haberlo concertado, insisto, porque eso es lo que lo hace más grave, y es que es una medida completamente unilateral que solo presume que no se vieron las consecuencias, o que sencillamente van viendo cada día la marcha. Tan es así que la indexación o sacar la indexación con decretos implicaría que desde hoy o desde ayer no se están causando esos incrementos. Es que ya las administraciones de los edificios, los salarios de las personas que trabajan en vigilancia, los salarios de absolutamente toda la gente empezaron a regir desde ayer. O sea que sacar las medidas de quitar la indexación con una semana de posterioridad, pues sencillamente es lo que evidencia que improvisación sí hay. O sea que el ministro no se debería despedir molesto de esta entrevista, porque es evidente. Pero a propósito de las decisiones para desindexar cosas, Héctor, yo estoy muy aterrado con el tema ese que ya se lo había oído al presidente y ahora lo ratifica el ministro, de que el presidente el gobierno quiere usar la emergencia económica para cualquier cosa. Yo quiero preguntarle al gobierno los considerandos del decreto con los que decretó la emergencia económica, que era básicamente que faltaba plata para atender una serie de cosas. ¿Qué tienen que ver con la desindexación de los valores de la vivienda de interés social? Nada. Es una usurpación de las funciones del Congreso cercana al prevaricato. Pero eso es un prevaricato. Por eso mismo, Héctor, yo estaba pensando ayer, Héctor, que el cuarto ministro de Hacienda quiere hacerle compañía a Ricardo. Los jueces. Paula. Sí, pero el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, me parece que quiere hacerle compañía a Ricardo Bonilla, precisamente por lo que está diciendo Héctor, porque aquí estamos hablando todo esto bordea como el Código Penal. Yo no sé si es prevaricato, yo no sé si es usurpación de funciones, yo no sé de derecho, pero sí me parece que ya se están metiendo en una línea que es totalmente inconstitucional y que va en contra de la ley, que es lo peor, porque es decreto tras decreto y eso no importa, y ahora amparados en emergencia económica, tratar de desindexar unas
unas cosas que no se puede, y entonces lo del BIS y BIP, se supone que los límites, los techos a la vivienda de interés social y los subsidios a la vivienda de interés social son cosas que además están reguladas por el Congreso, pero ahora lo quieren hacer vía una emergencia económica. Luego me parece que realmente tiene ganas tal vez de terminar como en un carcelado. Creo que va a quedar muy, pero muy emproblemado jurídicamente, sin ser yo abogada. Creo que va a terminar muy mal el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, porque efectivamente se están usurpándole funciones a otros y se están extralimitando a costa de la gente. Y lo que decía Héctor de que ha aumentado el número de personas que cotiza formalmente, eso puede tener incluso que ver directamente con la mayor burocracia y nómina del Estado. En estos debates, precisamente cuando estábamos hablando era OPS, de la tributaria que se hundió, se han triplicado. Las OPS, que son las órdenes de prestación de servicios, se han triplicado. Entonces tiene usted una nómina más abultada, pero para el gobierno poder contratar con esos contratistas les exige que tienen que cotizar por encima de la mesa salud, pensión y tal. Entonces lo uno puede estar directamente ligado a lo otro. También me explican que mucha gente necesita cotizar salud y lo hace por medio de una intermediación con el salario mínimo, adicionalmente a lo que usted dice que también puede tener relación con lo mismo que estamos mencionando. Los independientes. Claro, puede ser. Lo cierto es que yo creo que las dos realidades coexisten. Hay una mayor informalidad, eso no se puede negar. Eso están las cifras del DANE, 56%, y va subiendo la informalidad, y los trabajos que se crean son en muy malas condiciones. No son con pensión, con salud, no son por encima de la mesa, no son respetando el salario mínimo. Son unas ocupaciones, la gente logra ocuparse 1 o 2 horas a la semana y con eso chulea esa casilla que hace el DANE, que por lo demás es una pregunta. ¿Usted sabe cómo el DANE entra a preguntar esa cifra de desempleo? Pregunta, en los últimos 15 días, ¿ha estado usted ocupado más de 1 hora? ¿Ha estado trabajando más de 1 hora, sí o no? Pues así es muy fácil. Usted responde, pues sí. Entonces, por ahí es que salen ese dato y esa tasa de desempleo que es bastante engañosita desde ese punto de vista. Entonces crece la informalidad, pero también puede que crezcan las cotizaciones formales al sistema de salud y de pensión por el agrandamiento de la nómina paralela y no paralela del Estado. Pero además, Felipe, por ejemplo, hablan del control de la inflación. Es que la inflación la recibimos en 13.8, carreta. Sí, no la recibieron otra cifra que no es cierta. 10.2 después de una pandemia. Ojo. Sí, es que bueno, Felipe, ¿no? Lo de las cifras no es dice, lo de es que logramos bajarla a no sé qué. No, la inflación no subió por varias razones desde el punto de vista económico, pero por una fundamental, por el Banco de la República. Si el Banco de la República hubiera bajado las tasas de interés como ha pretendido y va a seguir pretendiendo el presidente Petro, estaríamos hablando de una inflación del triple. ¿No? Es verdad, Felipe, es cierto. Es que el desempleo ha bajado, pero no gracias al señor Petro. Gracias a que estaríamos hablando, Felipe, de Venezuela, de una hiperinflación. No, sí, pues, de una hiperinflación sería un desastre. El desempleo no ha bajado porque el gobierno ha generado, no, es porque este país tiene un sector empresarial resiliente que lleva. Pero no solamente por eso, las exportaciones de cocaína son hoy superiores, los ingresos de las exportaciones de cocaína son hoy superiores a los ingresos de las exportaciones de petróleo. Ese cálculo se le leí a Andrés Felipe Arias y me pareció impresionante, es algo así como el presidente le dio rabia porque la economía va muy bien. Pues cómo no va a ir la economía muy bien, como lo dijo Andrés Felipe Arias, que dijo, mire, aquí esto se llama la enfermedad holandesa y esto es producido por el tráfico de drogas. Hay una porción muy importante de llegada de divisas al país por producto de actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico. Preguntando sobre cómo es Venezuela, cómo estuvo Venezuela, qué fue Venezuela y el espejo del control de precios. Óscar, una medida Ricardo, utilizada por Hugo Chávez. Correcto. Esta medida, Ricardo, se ha utilizado históricamente en los últimos 20 años de gobierno. Precisamente hacemos mención de los años 2015, 2018, incluso en el primer año de gobierno de Nicolás Maduro, en el año 2013. Estos controles de precios en Venezuela que se han implementado desde periodos atrás han generado la proliferación del mercado negro, llamado en Venezuela popularmente como bachaqueo, distorsiones económicas, largas filas de consumidores, como se vio en los años que te mencioné. Hay un caso muy importante que fue en enero de 2018. En ese año, las autoridades obligaron a más de 200 establecimientos en Venezuela, supermercados precisamente, a bajar sus precios en las mercancías con el argumento que esas mercancías habían sido importadas meses atrás de la entrada en vigencia de la norma, cuando el precio de cambio
de las divisas en el mercado era mucho menor. E incluso los propios establecimientos, recuerdo, Ricardo, que racionaban la venta de productos. Es decir, si usted iba a un anaquel y solo le ofrecían, en este caso, la compra de 1 litro de aceite, 1 libra de arroz, no 2, o los que necesitara si su familia es más grande. El hecho también más llamativo ocurrió en 2013 con el denominado Dacazo. Daca es una tienda que actualmente electrodomésticos que está abierta en Venezuela, pero estuvo unos años cerrada en ese entonces. Pues el presidente Maduro en el año 2013 ordenó que ellos bajaran los precios de sus inventarios en un 70%, lo cual, considerando el mes noviembre, que muchos empleados habían cobrado sus utilidades, etcétera, simplemente agotaron los inventarios y a largo plazo fue que se notó los efectos de esa medida, Ricardo. Blue Radio.